El comentario a esta hora de la mañana de nuestro compañero Nayib Saede, Calderón y Villaverde. Buenos días, Nayib. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todo el país. Buenos días a don Álvaro Arbelo Hijo, esperando que pueda estar mañana, como de costumbre, con nosotros, con sus interesantes comentarios para todo el país. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez y a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. Se me quedaba, pero aprovecho tus saludos a todos nuestros oyentes, incluyendo a don Julito a esta hora. Sí, al país que siempre está en sintonía con la Z101 y por supuesto con el Gobierno de la Mañana, José Luis Mendoza, señores, terrible. Pero bueno, señores, yo quiero iniciar mi participación en el día de hoy en el Gobierno de la Mañana leyendo el literal K del artículo 93 de la Constitución de la República. ¿Qué dice el literal K del artículo 93 de la Constitución de la República? Aquí lo tengo en el celular. Aprobar o desaprobar los contratos que le someta al presidente de la República de conformidad con lo que dispone el artículo 128, numeral 2, literal D, así como las enmiendas o modificaciones posteriores que alteren las condiciones originalmente establecidas en dichos contratos al momento de su sanción legislativa. Esa es una de las atribuciones que tiene el Congreso Nacional. Y están contenidas, repito, en el artículo 93 de la Constitución de la República. ¿Y por qué leo el literal K? Bueno, porque el literal K es muy claro y dice aprobar o desaprobar. Es decir, el Congreso de la República no puede modificar los contratos que son sometidos por el Poder Ejecutivo. Sencillamente tiene que limitarse a aprobarlos o a desaprobarlos o rechazarlos, como usted quiera llamarle. Pero esas son las dos facultades, las dos opciones, las dos posibilidades que tiene el Congreso Nacional cuando el Ejecutivo somete algún tipo de contrato. Y hablo de contrato por el contrato de fideicomiso de Punta Catalina, que fue sometido al Congreso Nacional, primero a la Cámara de Diputados, donde fue aprobado, y ahora que se encuentra en el Senado de la República. Los legisladores solamente podían, repito, aprobar o desaprobar el contrato, no cambiarlo, no modificarlo. Ahora bien, nosotros en una ocasión, y voy a hablar en términos particulares, tuvimos la oportunidad alrededor del año 2001 de trabajar en el boletín de la Cámara de Diputados, que estaba en ese momento también como una dependencia de la consultoría jurídica de la Cámara de Diputados que dirigía el doctor Rafael González Tirado. Lo recuerdo como ahora, un gran hombre, un humanista, un intelectual, un gran abogado, un hombre, un gran conocedor del derecho, de las leyes en la República Dominicana. De hecho, él llegó a escribir un libro para ayudar a los legisladores, a los que llegaran en algún momento al Congreso Nacional, a las técnicas para la redacción de leyes y de resoluciones, de todo lo que tiene que ver con el trabajo legislativo. Ese gran aporte hizo el doctor Rafael González Tirado al Congreso de la República Dominicana. Bueno, pues
Recuerdo que en ese momento era en esa consultoría jurídica donde se revisaban los proyectos de ley, donde se revisaban los proyectos de resolución, donde se revisaban los contratos que iban a ser sometidos al Pleno de la Cámara de Diputados. Y el doctor Rafael González Tirado, acompañado de un grupo importante de abogados y abogadas, hacían las recomendaciones del lugar. Porque, ¿qué se hacía en ese departamento? Sencillamente se revisaba todo para evitar que el proyecto de ley, de resolución, el contrato que se fuera a conocer en esa Cámara Legislativa fuera en contra de la Constitución, entrara en contra de otra ley vigente, o sea, que chocara con otra ley vigente, para resolver todo ese tipo de cosas antes de que la misma fuera sancionada en el hemiciclo. En este caso, repito, me estoy refiriendo al caso particular de una parte del Congreso, como es la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Esa era la función de esa oficina, de esa consultoría jurídica, encabezada por ese gran hombre, repito, el doctor Rafael González Tirado. Luego, eso cambió y se creó lo que todavía hoy se llama Oficina Técnica de Revisión Legislativa del Congreso Nacional. Hay quienes le dicen la Ofitrel le llaman por sus siglas, la Oficina Técnica de Revisión Legislativa, donde hay un grupo importante de profesionales del derecho, expertos en diferentes materias, porque como al Congreso llega de todo y los legisladores no necesariamente son abogados, no necesariamente son conocedores del derecho, no necesariamente conocen de tratados internacionales, no necesariamente manejan al dedillo el tema constitucional, aún sean abogados. Lo que hace esta oficina es que se encarga de hacer lo que hacía la antigua consultoría jurídica de la Cámara de Diputados. Revisar los proyectos, revisar los contratos para evitar choques con la Constitución y con las leyes vigentes en nuestro país para ese momento. Bueno, pues es esa misma oficina que acaba de decir los auditores legales de la Ofitrel que ellos hallaron una serie de irregularidades en el contrato del Fideicomiso Punta Catalina, legales y de orden constitucional, y que ellos le dijeron a los diputados que eso no se podía aprobar de esa manera, que no se podía aprobar así. Los expertos en revisión técnica legal de la Cámara de Diputados, los que revisan todos los proyectos que se van a someter al hemiciclo, tienen que pasar por ese filtro. El que ha trabajado en la Cámara de Diputados o el que ha sido diputado sabe que eso opera de esa manera. Bueno, pues, dentro de los hallazgos que hizo esa comisión, esa oficina, de revisión técnica legislativa del Congreso Nacional, está por ejemplo. Dice que se destaca como una irregularidad encontrada en ese contrato citar expresamente los nombres del comité técnico que administrará Punta Catalina, ya que según los auditores, tal acción implica perpetuarlos en sus funciones.
Dice aquí, entre los hallazgos de revisión, se destaca como una irregularidad citar expresamente los nombres del comité técnico que administrará Punta Catalina, ya que según los auditores, tal acción implica perpetuarlos en sus funciones, porque el fideicomiso tendrá una vigencia de 30 años, por lo que sugirieron a los miembros del equipo, que los miembros del equipo sean designados cuando el contrato esté totalmente aprobado con efectos jurídicos y no antes, como sucedió. Repite esa partecita y esa otra partecita. La última partecita, ¿le gustó esa? ¿Quiere que la repita? Bueno, vamos otra vez. Ya repetimos una, ahora vamos a repetir. Ahora vamos con la otra, ¿verdad? Sí. Ya que según los auditores, tal acción implica perpetuarlos en sus funciones, porque el fideicomiso tendrá una vigencia de 30 años, por lo que sugirieron que los miembros del equipo sean designados cuando el contrato esté totalmente aprobado con efectos jurídicos y no antes, como sucedió. También, en ese sentido, los auditores observaron que la creación del comité técnico debió estar solo acompañada de una estructura de cargos, no de los integrantes. Repite esa partecita. ¿Escucha bien? Repite esa partecita. En ese sentido, los auditores observaron que la creación del comité técnico debió ser solo acompañada de la estructura de cargos y dejar la mención de los integrantes de forma genérica, solo los cargos, que era precisamente uno de los puntos que nosotros aquí ayer objetábamos de ese contrato de fideicomiso de Punta Catalina, porque pensamos de la misma manera que piensa esa oficina de revisión técnica legal de la Cámara de Diputados de nuestro país. No es lo mismo cuando un contrato dice que los miembros del comité técnico serán designados por el presidente de la República mediante decreto y se queda ahí, a cuando usted pone los miembros del comité técnico fueron designados por el decreto 539-21 y los miembros son los siguientes: fulano, fulano, mengano, sutano, fulano. No es lo mismo, no es lo mismo, porque ahí hay un blindaje para esas personas cuyos nombres están siendo colocados en ese contrato que está siendo sancionado en el Congreso y que va a ser aprobado a través de una resolución que no puede ser derogada ni atacada por un decreto presidencial. Por eso habla de perpetuarlos. Es por eso que dicen ellos, que ahora no lo estoy diciendo yo, sino que lo están diciendo los miembros de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa del Congreso Nacional, que eso es lo que podría ocurrir. Pero ¿qué es lo más triste y lamentable de todo esto? Que ellos hicieron esa recomendación y otras recomendaciones más que no fueron escuchadas por los legisladores, que no le hicieron caso, que las ignoraron, para nada le pusieron atención y sencillamente llevaron el proyecto de contrato de resolución al hemiciclo y ahí lo aprobaron. Aún teniendo en 30 minutos. Aún teniendo todas esas objeciones, todos esos señalamientos y esas irregularidades que les marcara, que les señalara la Oficina Técnica de Revisión Legislativa del Congreso Nacional. Eso es para que ustedes vean frente a qué estamos en este momento. Entonces yo entiendo que como el Congreso no tiene capacidad de modificar los contratos que le son sometidos
por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la República, sino que solamente puede aprobar o desaprobar, yo entiendo que el presidente Luis Abinader, que es un hombre muy inteligente, que es un hombre que escucha, que es un hombre sensato, en algún momento tomará la decisión de retirar ese contrato del Congreso, hacerle las modificaciones de lugar para luego someterlo nuevamente al Congreso de la República y entonces pueda ser aprobado sin entrar en contra de la Constitución, de la ley, de ningún procedimiento legal que se deba seguir al momento de aprobar una pieza de esa naturaleza. Entonces, como nosotros sabemos eso, esperamos que usted, señor presidente, que ha sido una persona que siempre ha escuchado, que ha sido un hombre que ha demostrado una gran inteligencia, un gran manejo del Estado dominicano, bueno, que usted retire ese contrato y se le hagan las enmiendas de lugar. No es que no se someta el fideicomiso, pero no en los términos en que ha sido aprobado en este momento en la Cámara de Diputados, ni en los términos que son los mismos que se está conociendo en este momento en el Senado de la República. Llévatelo, Cundo.